guardián de la iglesia. Así es. Y así honro a Dios. Dios dice que Él no hace acepción de personas. Amén. Y hay gente que entiende que el nivel profético es el mejor don que hay, es el más problemático. Ay, así es. Porque para yo como profeta decirte no peque, el primer espejo tengo que ser yo, que no pecar. Sí. Ay. Para yo como profeta decir que dice Dios que te guarde, que no murmure, el primero que tiene que guardar si no murmurar soy yo. Porque hay muchos profetas hablando de lo que escuchan, no de lo que viven. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga nuevamente, familia. Tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez, quien conecta contigo a esta hora. Amén. Como siempre tenemos un invitado especial, un hombre de Dios con una trayectoria muy poderoso, y Dios metió su mano donde el hombre no podía llegar. Allí llegó Dios, un hombre que Dios lo libertó, lo transformó y depositó la ciencia del reino sobre él, y Dios lo ha llevado a muchos lugares predicando. A pesar de todo, es pastor. Así que mire, bueno escuchar los consejitos pastoral. A pesar de que es pastor, también Dios lo mueve en el área del evangelismo. Dijo, mire, este hombre completo. A Dios toda la gloria lo tenemos con nosotros. Pastor Francis, Dios te bendiga muchísimo. Amén, amén. Bendiciones, Joselito. Amén. Pastor, también un honor estar aquí. Excelencia, Cristiana. de verdad que es un gozo y una honra. Le decía a mi papá antes de llegar, ese muchacho hace tiempo que lo sigo por Facebook, conocerlo personalmente será una honra de verdad. Francis Harold Divison, aquí es mi nombre, soy de la Romana, pastor de la primera casa apostólica y profética Misión de los 70, en la Doctora Hernández número 50 en Sabica. Hemos levantado 3 iglesias y esa decidimos poner a mi padre ahí junto de nosotros y mi esposa, porque estuvimos entregando. Entonces cuando le entregábamos el compromiso, la gente que nosotros los poníamos, entonces querían sacarnos. Dios. Muy fuerte. Porque hay muchas veces que es fácil. Esto aquí se ve hermoso, se ve lindo, pero no se sabe las lágrimas, el sufrimiento, las traiciones, los llantos, el sacrificio que esto para otro, que venir ahora yo quiero esto, no, esto tiene un precio. Así es. Y yo soy sacado del clan de los demonios negros. Yo era serpiente de 4 cabezas. Dios mío. El labón máximo, me faltaba 1 para llegar al 5. Tenía un punto de droga en Sabica, en el barrio que vivo, uno en Villa Lacrán, donde vive la madre de una de mis hijas. Y en medio de una sobredosis conocí a alguien Gloria a Dios. que trastornó mi vida hasta el sol de hoy. Dios. En medio de una sobredosis en salud pública me llevan, la doctora me pregunta que qué tengo, pero de este lado lo siento caliente, pero de este lado lo siento frío. Solo le respondí, me muero. Dios mío. Y en medio de esa desesperación se me aparece una luz y me dice, te escojo para que hable de mi palabra y muestre que yo soy real. Santo. Dios. Eso provocó un enredo en mi vida. ¿Por qué yo tengo que mostrar que tú eres real? Dios mío. Y lo que están mostrando, lo que están hablando. Gloria. Bueno, llegué, me convertí, comencé a hablar de Dios, pero es como decía la persona que estaba ahorita, aún no creían cómo va a ser un delincuente, un muchacho que bregaba con demonios, un muchacho que desde los 11 años se metió con lo metálico, comenzó a crecer eso y comenzó a caminar y a caminar y a caminar. ¿Cómo va a ser que ahora es cristiano? Dios. Las dudas comenzaron a llegar, llegué a las manos equivocadas, duré 5 años en una congregación, nunca me dieron una oportunidad ni para orar. Dios. Porque Dios. yo había venido de un mundo muy feo, siento la desesperación de hablar de Dios. Llamo al pastor y le digo, pastor, pero yo ni tan siquiera una oración de inicio. Tengo 5 años. Lo que pasa es que yo quiero explicarte, tú vienes de un mundo de brujería, de delincuencia. Y yo siento que tú tienes que orar 2 años más. Dios. A ver, y ora como David. Y si él me está viendo, él sabe que me lo dijo. Gloria. O sea, él le quitó el poder a Jesús, que él cambia instantáneamente. Ora como David, dice, Señor, borra mis rebeliones, quita mis inequidades, perdóname, límpiame. A pesar de guarda. los 5 años que tú tenías. 5 años sintiendo un fuego en mí que no puedo callar. Voy desesperado, hablo con mi esposa que era cristiana. Le digo, mi amor, pero tengo 5 años en la iglesia, hablo con el pastor hoy que necesito hablar. Siento que hay algo en mí que no se puede frenar. Como Jeremías. Y ella me dice, papá,
desde que aceptaste a Jesús, Él te perdonó. Amén. Así Exacto. es. Así Y eso es. comenzó a cambiar, ya comenzaron a tratarme distinto. Un día hay una campaña, Margarita Gil de Paula toca predicar, ella trabaja en el Ministerio de Bendición en La Romana, Bendición FM, Sí, ya se va. y le toca ministrar. Y cuando sube, mira para todos los lados, y yo estoy al frente de la iglesia, tiene una escalera para unos mezzanini, Sí. y dice, llámame a ese joven que está ahí. Ahí vemos a varios, y yo me quedo ahí, no es conmigo. Ya él me ha hecho creer que yo no soy importante delante de Dios, que Dios no me... Ya todo lo que digan en la iglesia ya no es para mí. Ya yo estoy escuchando Sí. lo que cuando los 10 espías que llegaron, que fueron ahí, Negativa. le pusieron a un pueblo a temer solo por lo que habían dicho. El pueblo no vio que eran gigantes, pero cuando esos 10 dijeron que eran, ya yo estaba ya desbaratado por lo que había escuchado. Y ella dice, no, al joven yo tenía un poloché de raya negro con blanco. Y me dice, el joven de poloché raya negro con blanco. Dice el Señor que Él te tuvo aquí para que tú sepas que no todo el que dice, Señor, Señor, me tiene a mí. Y Él te enseñó y te mostró que no todo el que dice y que predica del amor conoce un Dios restaurador. Gloria. No todo el que dice Dios restaura conoce lo que es restauración. Y dice Dios que hoy te va de aquí. Dios le bendiga y Dios le guarde. Entregó el micrófono, una campaña de 3 días de dama y nada más fue a eso. Se armó una revolución, pero la revolución la comenzó Dios en mi vida. Me meto al monte de Buenavista 40 días, 40 noches. Ahí es donde Dios en el día 12 se me aparece en una luz y me dice, voy a rejuvenecer tu rostro para los que anduvieron contigo vean que yo soy tu Dios. Y hoy a mis 43 años hay gente que no cree que lo tengo. Dios. Donde llego a los sitios y porto. Yo nací el 22 de junio del 1978. La gente no cree esto, pero hay una evidencia de Dios en mi vida. ¿Cuál es la evidencia de Dios en mi vida? Que Dios vino formando. Y hoy, por revelación, Dios le dije, Señor, ¿qué hablo? ¿De qué hablo? Dije, llegó quien te posiciona. Y si usted me permite, yo quiero leer una cita bíblica. Amén, amén, amén. En Jueces, Aleluya. capítulo 9, verso 8 en adelante. Yo quiero que usted que está ahí, usted comparta esto y que esta palabra yo sé que va a llegar a tu vida y de manera directa va a formar y va a alcanzar a muchos. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios, en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Vamos a dejarlo hasta aquí. Señor, gracias por tu palabra. Dios, no te pido que bendiga porque benditas son, sino que nos ayudes a ser hacedores de ella y no oidores olvidadizos, en el nombre de Jesús. ¿Por qué llegó el que te posiciona? ¿Sabe? Aquí leemos esta historia y nosotros tenemos por norma tomar lo que ahora mismo existe en el Evangelio como ministerio, como don, como revelación, que es el ministerio profético. Ya no existe el ministerio de limpieza de la iglesia, ya no existe el ministerio evangelístico, ya no existe el ministerio de la gente que se reúne los domingos después de una escuela dominical a las 2 de la tarde para dar tratado. Ya el mover que hay es un mover profético. Pero aquí esta historia registra que se organizaron los árboles para buscar un rey. Sí. Santo. Van donde la higuera, oye, le están estableciendo un reinado sobre que ella pueda dirigir todos los árboles, grande, chiquito y pequeño. Pero hay un principio que ella enseña y ella dice, yo voy a dejar de producir lo que me agrada a Dios para venir a ser rey. Dios. Yo voy a dejar de establecer lo que a mí me pusieron a hacer, que es lo único que Dios en mí ve que si agrada a Dios. Dijeron, bueno, la mujer está difícil, vamos para aquí, para de la otra. Van para donde la vi. La vi le dice, yo no puedo dejar de producir esto que honra a Dios y a los hombres para venir a ser rey. Joselito, hay gente en el lugar que Dios no lo posicionó, sino que es el mover que está de tiempo, y para ellos poder presentarse tienen que decir, yo estoy posicionado. Dios. Pero cuando llegue el que te posiciona, que tú estés en la posición que no te corresponde, tú vas a desaparecer. Aleluya. Entonces la gente se levanta en contra del que Dios posicionó, Wow. porque otro lo posicionó. Lucha.
Mi alma alaba la gloria del Señor. Y yo le decía, Dios mío, Padre de la gloria. Ayer oraba y le decía, Señor, pero ¿y por qué? ¿Y por qué llegó el que te posiciona? Y me decía, hijo, tú sabes en qué te moviste. Este es el tiempo que más ex brujo hay, ex sicario, es abre portales, es drogadicto, es homosexual y es donde menos manifestación del poder de Dios hay. Este es el tiempo que más ex brujo hay, este es el tiempo que más ex satanista hay, este es el tiempo que más ex capo hay, pero es el tiempo que menos manifestación del Espíritu de Dios hay. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente inventando testimonios que no vivieron. Hay gente que quieren presentar a las redes algo que desconocen, lo escucharon de otros, parece lindo, pero el Espíritu de Dios tiene una evidencia. Joselito, pastor, no hay alguien que esté testificando de algo que vivió que el Espíritu de Dios no selle esa palabra. Hay gente que usted lo escucha testificando y se duerme. Hay gente que usted lo escucha hablando, dice que vivió y usted pregunta en el barrio, lo conoce, quién es, cuándo hizo. Una vez tuve una actividad y cuando voy allá eran 3 predicadores. No me gustan las actividades de 3 predicadores porque yo entiendo que Dios es suficiente para hablar con uno. Amén. Y cuando tal llegamos, va el que le toca de primero y me dice, tú me puedes dejar de último. Yo digo, no, yo predico de primero, no hay problema. Cuando voy a predicar de primero, él me llama otra vez y me dice, pero de segundo, pero digo, decídete. O de último, de segundo, de primero, ¿por cuál? Bueno, está bien. Él me dice que no hay problema. Cuando comienzo a ministrar, el hombre me está haciendo señas. Amén. Digo, pero espera tu tiempo. Él dice que no puede aguantar que Dios le está revelando algo y tiene que decirlo. Yo le digo, lo primero es que está cometiendo en público. Lo primero es que está cometiendo un error. Y el error que está cometiendo es que dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es ordenado. Así es. El Espíritu Santo de Dios es ordenado. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y en la romana, la gente que me está viendo y me conoce sabe que a mí no se me puede profetizar que no venga de Dios. Así es. En un congreso grande en la romana alguien me llama porque yo parezco un muchachito. Y me dice, y comienza a hablar lengua y a ministrar. Dice el Señor que porque te ha guardado te da tu esposa. Yo tenía un Sony Ericsson. Agarro, saco mi Sony Ericsson y llamo a mi esposa. Mi esposa no está en casa, mi papá lo coge. Y le digo, papi, cuando Yocasta venga, dile que se prepare, que Dios la va a matar. Dios mío. ¿Qué pasó, mi hijo? Digo, acaban de darme una esposa aquí. Dios mío. Es decir, que si me van a dar esta, se va la otra. Así es. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe lo que pasó? Lo que pasó es que con el que él andaba estaba bajo una cobertura posicionada. Y hay gente, nosotros 3 salimos a un lugar, ustedes son los del momento. Pero yo ando con ustedes y yo tengo que mostrar que tengo a Dios cuando yo no tengo a Dios nada. Tengo que decir algo que Dios no está hablando. Porque tengo que codearme con gente que tiene el manto, pero ese manto está respaldado, posicionado por un precio, por un precio de oración, de búsqueda, de resguardo. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y yo tengo entonces que codearme y meterme por ahí abajo. Y por eso hay gente de Dios que hoy son cuestionadas porque andaban con alguien que alguien habló lo que no era. Así mismo es. Porque cuando llega quien te posiciona, te hace entender que si Joselito es profeta, pero yo soy barredor, lo que hago es lo que honra a Dios. Si él es pastor y él me llama y me corrige y me dice, Francis, te necesito aquí en el ministerio para que tú seas el sereno de la iglesia, gloria a Dios. En eso honro a Dios. Él es pastor honrando a Dios. Pero mi calidad no es de pastor. Mi calidad de guardián de la iglesia. Así es. Y así honro a Dios. Dios dice que él no hace acepción de personas. Y hay gente que entiende que el nivel profético es el mejor don que hay, es el más problemático. Así es. Porque para yo como profeta decirte no peque, el primer espejo tengo que ser yo, que no pecar. Para yo como profeta decir que dice Dios que te guarde, que no murmure, el primero que tiene que guardar si no murmurar soy yo. Porque hay muchos profetas hablando de lo que escuchan, no de lo que viven. Así es. Hay mucha gente diciendo, a mí me posicionó Dios, pero tú eres amigo del dueño del canal. Y el dueño del canal te llamó y te dio un espacio. Pero el dueño del canal no tiene la conexión que tenía, que tiene el hombre de Dios indicada. En mi altar no se sube cualquiera si Dios no me lo revela. Porque yo le echo la culpa de este desorden profético que hay. Yo le echo el 80% de la culpa a los pastores. Porque en el tiempo que yo como niño me llevaban a la iglesia, a la escuela dominical, mis hermanos mayores que eran cristianos, yo recuerdo que los domingos después de la escuela dominical metían a uno adentro, lo sacaban afuera, luego adentro daban una figurita. El que más respondía le daban una figurita.
según la historia que era. Y yo siempre trataba de estar atento a la historia porque me gustaban las figuras. Pero luego iban al altar y usted escuchaba a la gente diciéndole al Espíritu de Dios: bautízame, quiero ser limpio, quiero agradarte, quiero caminar bien. Y los pastores, usted lo escuchaba diciendo: el predicador de hoy, si eres tú que va a hablar, que hable, si no, que no pueda. Dios. Así es. Wow. Ahora usted le invita, usted va donde el pastor, mire, yo vi a ese muchacho a predicar. Le enseña, porque no le enseñan el video del problema, le enseñan el video donde él está hablando dos lenguas. Ay. Y como el pastor no tiene la visión y lo que quiere es view, que lo vean también y que lo sigan, tráelo. Y la foto y el afiche y el congreso, pero ¿quién lo posiciona? Tremendo eso. Cuando llega el que te posiciona, lo primero es que Dios te posiciona en la línea correcta. Así Cuando es. Dios me dijo: te voy a usar. ¿Sabe lo que Dios me enseñó? Que el voy de Dios, te voy a usar de Dios, fue el voy que Él usó para: voy a quitarte la malicia, voy a quitarte Dios. la ira, voy a quitarte el enojo, Predícalo voy a quitarte eso. la traición, voy a Amén. quitarte la mentira, Gloria voy a a quitarte la Dios. fornicación, Oh. voy a quitarte el engaño. Ese voy de Dios a nadie le gusta. A la gente le gusta el voy que le dice: Dios te va a usar, te lleva lejos a las naciones. Pero ¿cómo Dios te lleva a las naciones si no corrige tu vida, si Ay, tú no te gloria a alineas? Dios. Porque hay gente que entiende que Sí. cuando Dios te posiciona es cuando te dan una visa. Ay, no, repite eso. Que hay gente que entiende que Predícalo. cuando Dios te posiciona es cuando te dan una visa. Así Y es. cuando llega el que te posiciona, lo primero que posiciona en tu vida es el amor de Él en ti. Wow. El que no tiene el amor de Dios no está posicionado. Dios mío. Porque cuando llega el que te posiciona, lo primero que Dios deposita en alguien que va a hacer un trabajo es el amor. Amén. Así Porque es. tú no puedes predicar con pasión si no tienes amor de Dios. Ay, Tú no ay. puedes abrazar a uno con el SIDA si no tiene amor de Dios. Así es. Tú no puedes abrazar a alguien que le diga que tiene cáncer si el amor de Dios no está en ti. Amén, así Tú no es. puedes abrazar a alguien que tenga COVID si te dice que el amor de Dios no está en ti. Así es. ¿Usted sabe por qué? Porque yo te amo y te quiero, pero Dios te bendiga de lejos. De lejos. Ay, Padre. Amado. Dios. En mi barrio y en mi pueblo conocemos la iglesia. Nosotros hacemos misiones cada 2 meses. Y hemos dado mucha comida. Pero en las redes usted no va a ver una foto y un video de nosotros. Tremendo. Porque yo entiendo que yo no me puedo burlar de tu necesidad. Dios. Yo no puedo agarrar y ven, párate en la puerta de tu casa una foto con una fundita que no es una funda de un mes. Amén. Por un día. Esa es nada más para presentarme y decir que Dios está mío. haciendo la obra. Dios no hace la obra cuando tú quieres codiarte de la necesidad de otro. La Biblia dice que lo que hace tu mano derecha a la izquierda no lo sepa. Wow. Así es. Le Si predica ella quiere eso. subir la foto, que lo suba ella. amén. Pero usted, como el hombre de Dios llegó, Dios me mandó, Dios me envió, toma. Yo decía en un debate que un pastor me desafió públicamente sobre el diezmo. Y yo le dije: lo que pasa es que el diezmo, yo no puedo predicar, que él quería que yo predicara que el que no diezma se pierde. Yo dije: yo no puedo predicar que el diezmo, que el diezmo es un principio de perdición, porque el diezmo ni es de la ley ni es de la gracia. El diezmo es un principio, porque cuando Abraham diezmó no había ley ni había gracia. Dios Amén. mío. Así es. Ni el diezmo de la ley, ni el diezmo de la gracia. El diezmo es un principio moral del individuo Eso nace de que ti. entiende que eso que tiene, hay alguien superior que tiene que darlo. Amén. Y yo le decía: lo que sucede es que hay gente que tiene 10 años diezmando, ofrendando, y lo botan del trabajo y al esposo, y usted va a decir que va a morar. Va a morar, no. Hay una cuenta ahí en la iglesia Así que esa iglesia Uh. en 10 años tiene que tener el sustento para ir a la casa de ellos y decirle: mío. tranquila familia, que esta semana, este mes me toca Sí, a mí sí, como sí, iglesia. sí. Amén. Porque cuando Dios Así te es. posiciona, lo primero que hace es que la oveja, Así tú estás es. pendiente. Hay pastores que no conocen sus ovejas. Ay, ay, Amado. ay, 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 ay. Wow. Fluye, El fluye. pastor Ángelo Rodríguez de la Romana duró 11 años en la iglesia donde él se congregaba. Cuando levantó un campo blanco, un día se topetó con el pastor en una bomba. Y le tocó el vidrio y dijo: pastor, estamos levantando en la obra. Y el pastor le preguntó quién él era. Tenía 11 años en su Dios congregación. mío. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que fueron posicionadas por la posición. Así es. No porque Dios lo posicionó. Amén. Cuando llega el que Dios te posiciona, amado hermano, este es el tiempo que más ex satanista hay. Sí. Pero yo soy de los que creo que cuando Dios coge un hombre y lo posiciona es para transformar. Amén. Dios escogió un Josué, hermano, y tuvo Sí. que haber una transformación. Dios escogió a un ex equicio llamado Moisés, Así tuvo es. que haber un trasfondo. Dios. Dios escogió a un ex guerrillero llamado Elías, porque Elías era un hombre peligroso y hubo una trastornación. Wow. Dios escogió a un ex asesino de cristianos llamado Pablo, Sí. y hubo que haber una transformación. Dios Dios. escogió a un ex pecador llamado Pedro, y tuvo que haber una manifestación. Dios mío. Es que Mío. cuando Dios te posiciona, el ex que hay en ti es una separación de lo que era. Amén. Así es. Pero hay tanto ex ahora. Oh, gloria Uy, a Dios. uy, uy. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando tú le dices a alguien: ella es mi ex, tú le estás diciendo: yo tengo que despegarme todavía de cosas arraigadas que tengo a eso. Así es. Wow.
Yo nunca he dicho que soy un ex drogadicto. Dios me libertó de las drogas. Amén. Así es. Porque yo no estoy arraigado a ella. Amén. Así es. Cuando usted dice es un ex, hay una relación que se Hay rompió. conexión todavía. Y todavía ese es tu ex. Porque hay una posición entre ahí que cuando tú la ves o algo te trae. Puede volver. Puede volver. Mío, muy fuerte. Pero cuando Dios te liberta, tú nunca dices lo que era. Ah, no, yo era ex. No. Usted fue libertado de lo que es. Así es. Me dice, no, que usted no puede decir que eso tiene que ser así. Lo que pasa es que la posición de Dios establece en ti un principio. Amén. Que es que presentarte Dios, no tú. Así es. Tremendo. Hermano, no me gustan los congresos de mucha gente. Aleluya. Nosotros estamos preparando la primera concentración para drogadictos, prostitutas, lesbianas, homosexuales. ¿Sabe por qué? Porque los congresos solo son para pastores, para profetas. El pastor no necesita palabra. El profeta no necesita mío. palabra. El evangelista no necesita palabra. Quienes necesitan conocer que todavía Cristo sana y liberta y de que hay gente posicionado son aquellos que están en el mundo. Nadie se preocupa por el de la calle. No, todos los congresos que yo quiero ir y quiero brillar es el congreso que vamos, que va la profeta fulano de tal, que va el adorador fulano de tal. Pero y los congresos para los que se pierden. Los congresos de Jesús me gustaban, porque los congresos de Jesús eran para los leprosos. Los congresos de Jesús eran para la prostituta. Se sentaba en el pozo. Y como él tenía una posición que los que estaban posicionados por el hombre desconocían, lo primero que Dios hizo en los discípulos fue implantarle el amor. Amén. Así es. Es lo primero. Gloria a Dios. Lo confrontó con esto. Amén. Y le dijo, ajá, ¿cuál es la diferencia de que tú ames a quien te ama? No hay una. Pero cuando tú amas a tu enemigo, tú le muestras a él que lo que tú eres no es lo que dice. Porque cuando tú tienes a Dios, tú no actúas como tú quieres, sino como el Espíritu te dirige. Dios mío. Hay gente que no aguanta y no soporta mi progreso. Porque es que mi progreso no viene de la mano del hombre. Amén. Yo esperé 19 años para conocer a Dios. Y ahora esperé 11 años para Dios posicionarme. Wow. El ministerio Truena el Dios de Gloria desde el 2005 lo creé. Aleluya. Desde el 2005. Y en el 2016 fue la primera vez que lo saqué al aire. Aleluya. En golpes, batallas, traición. Tremendo. Creé una emisora online del Ministerio Truena el Dios de Gloria. Se me conectaban 2 gente y 3 gente y yo duraba 10 y 12 horas. Y la esposa mía, pero a 2 gente, digo, tranquila, que viene un tiempo bueno. Dios. Así es. Porque la gente que yo le envío el link es la gente que no tiene a Dios. Wow. Santo. A mí no me gusta predicar para los cristianos. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque es que yo aprendí un principio, hay una posición en ti. Sí. Y es que cuando tú sabes quién te posicionó, Amén. hermano, nadie te mueve. Así es. Cuando tú sabes y entiendes, cuando Dios posicionó, mi alma te glorifica, Gloria a Espíritu Dios. de Dios. Cuando Jesús posicionó a Pablo, Wow. la primera preocupación de Pablo fueron los gentiles, porque él dijo, bueno, ellos tienen 11 ahí. Los judíos, los hebreos tienen 11 que se enfoquen en ellos, pero yo voy para afuera. Y Pablo con principio, porque Pablo podía hablarle con ellos con inteligencia y con sabiduría. Pero Pablo le dice, espérate, todo lo que tengo, todo lo que sé por amor a Cristo lo tengo como pérdida. Aleluya. Tú tienes que honrarme como profeta. Santo. Joselito, yo voy a tu casa. Yo voy a tu casa. Amén. Pero como yo soy profeta, si Joselito está trapeando, yo no puedo agarrar una emponja para fregar. Alaba. Dios mío. La posición del hombre es buena. Amén. Porque el hombre te halaga y te bendice. Pero la posición de Dios trae consigo ejemplo. Cuando tú llegas a una casa, la manifestación de Dios en tu vida se hace ver. No porque tú eres grande, porque esto no es mío. Aleluya. Yo le digo a mi esposa, yo simplemente soy el administrador de la grey que le corresponde a Cristo. Esto no es mío. Así es. Yo no morí en la cruz del Calvario por esto. A mí no me traspasaron una lanza en mi costado. A mí no me pusieron una corona de mi arma, te alaba. A mí no me pusieron una corona de espina. A mí no me traspasaron clavos sobre mis manos por esta grey. Fuego. Y hay gente que cree que esta iglesia es de ellos, que esto es de ellos, que este evangelio es de Predícalo. ellos. Y que tiene que ser como ellos digan. Predícalo. Usted no murió por la iglesia, le tengo noticia. Usted no murió por la iglesia, hay un dueño de la iglesia. Y yo dije el día 2 de enero de este año se van muchísimos pastores, porque el que no ceda, Dios lo quita. Dios. Porque hay un imperio que no deja crecer los que verdaderamente tienen el deseo de hacer lo correcto. Amén. Hay un imperio que tú no puedes romperlo.
Porque tiene que codearte al sistema de ellos. Santo. Si no te codeas con su sistema, no prediquen sus altares. Ay, ay, ay. Y se han ido muchos ya. Sí, Este bastante, COVID, bastante. Dios mío. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que hay muchas cosas en los altares que no pueden ser reveladas. Dios, Por eso la gente de posición no se le entrega el altar en la iglesia local. Padre amado. Siempre se le busca invitaciones por fuera. Y cada vez que ellos le dicen a los pastores, voy a un sitio, el pastor no lo cuestiona ni le pregunta, Dios está contigo, vete porque no te quiero adentro. Dios Me mío. invitaron a una congregación a predicar y cuando me postré en el altar, veía como una tubería de agua de pozo séptico cayendo y me empanté y me paré. Agarré a mi niña Liceloy, a mi esposa, le dije, vámonos. ¿Qué pasó? Digo, vámonos, Hay problemas. vámonos. El pastor llega a la casa y me dice, ¿qué pasó? Le expliqué lo que vi. Me dice, ¿cómo va a ser? Sí, lo vi. Wow. Hice una reunión, dijo que yo me levanté en contra de él un año después, casi un año después, 11 meses y pico. Va alguien buscándome en un brillo y me dice, ven que te quiero llevar allí. Cuando voy, está en la puerta de la iglesia Ay, ay. pidiendo perdón porque tenía 9 meses teniendo relaciones con la líder de jóvenes. Dios mío. Jesus. Cuando llega el que te posiciona, mira, amado, cuando llega el que te posiciona, Dios mío, yo siento una presencia Tremendo lo que hay aquí. Cuando llega el que te posiciona, lo primero es que te hace ver en un drogadicto un evangelista. Santo. Usted sabe lo que yo soy hoy después de Dios por mi esposa. Wow. Como usted sabe que el delincuente respeta más al balbú que muchos cristianos. Sí, sí. Hay delincuentes en la calle Sí. que le temen más a Dios que a muchos cristianos evangélicos. Así mismo es, mío. así es. Cuando ella me decía, voy para la iglesia, yo le decía, no, vete. ¿Quieres que te cocine ahora, evangelista, o cuando venga? Santo. De tanto decirme cosas que para mí eran extrañas, un día me le tiré al pastor con una 9. Wow. ¿Qué es lo que usted le está enseñando a mi esposa? Que me dice que profeta, apóstol, evangelista, porque para mí eran maldiciones. Dios mío. Para mí eran cosas que como yo venía del mundo de bregar con, Sí. del clan de los demonios negros, para mí eran como cosas revocaciones. No conocía ese idioma. No conocía el sistema, pero mi esposa estaba segura de que al Dios que ella conoce cambia el esquema de lo contrario. Jesus. Dios. Hay gente hablando de que Dios restaura, pero ellos cayeron y fueron restaurados, pero otros calles ellos lo condenan. Hay gente hablando de que Dios es amor, pero alguien habló de ellos y más nunca lo perdonan, lo Ay, tienen de ay, lejos. ay, ay, ay. Hay gente hablando de que Dios lo posicionó, pero cuando Dios posiciona a otro, eso no es de Dios. Ay, 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 ay. Hay gente diciendo que ellos están ahí porque Dios los llevó, pero el otro está ahí porque lo llevó el hombre. Pero si Dios te llevó, tú tienes que preguntarte qué está haciendo el otro que también lo llevó Dios. Dios. Porque es muy bueno, como decía al principio, es muy bueno esto. Pero cuando se hacían las reuniones para ver cómo se iba a conseguir esto, Ay, tú ay, estabas ahí, ay. tú orabas. Ay. Cuando oraban 10, 12 horas de vigilia, ayunando, orando. Sí, sí. Cuando querían estar y no podían, estaba aquí. Dios mío. ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque la posición de Dios, Wow. lo primero que te hace entender que si eres sonidista, que si eres el que trapea este lugar, Santo. que si eres el que Wow. sale por aquí, está haciendo lo que honra a Dios. Gloria a Dios. Y lo que hace el que está aquí no le molesta a la que está en el control, porque ese es su trabajo. Y este es el de ella. Y ella siente que el Espíritu de Dios la tiene posicionada. Porque ella no puede querer lo de Joselito ni lo de pastor. Porque Amén. ella entiende que allí es que honra a Dios. Mi alma ¡Oh! te alaba, Espíritu de Dios. Tremendo, Y hay Dios mío. gente queriendo ocupar. Santo. Queriendo ocupar la posición de alguien porque la ve grande. Pero tú te diste cuenta Ay, ay, cuando ay. él comenzó a hollar. Ay, Ay, papá. Dios así mío. es. Ruth, Wow. pastora Ruth, le dijo a la hija, a mí me gustaría ser como Francis. Dios. Y como que se paró y le dijo, pero es que yo no he pasado lo que Francis pasó. Ay, Dios. Cha, 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 cha. Que te junten en la iglesia y te sienten después de una escuela dominical y el Wow. pastor te diga, te lea la cita de Corintios donde dice que un hombre había vivido con su mujer, con su madre, y te expulsen de la iglesia. Dios mío. Un hombre que lo que está es deseoso porque Dios lo liberte, porque yo conocí lo que es vivir atado por las drogas, Sí. por los demonios, pero cuando conocí lo que es vivir ser libre por el Espíritu de Dios amado, yo no quería despegarme de eso. Santo Jesús. Porque hay gente que debe de saber que la posición que Dios establece, cuando Dios llega a posicionarte, lo primero que hace es que siembra amor por ti. Así es. Porque tú tienes que dar por gracia lo que por gracia recibiste. Así es. Y cuando me dijeron eso, yo llegué a mi casa desesperado llorando. Yo le decía, Señor, pero ¿y cómo es que esta gente dice que te aman? Joselito, duré 19 días que solamente bebía agua y me desayunaba. Santo. Y cada vez que me recuerdo de esto, siento como el deseo como de llorar, porque es que es fuerte.
Y yo le gritaba a Dios, le decía, pues yo quiero agradarte, yo quiero servirte, pero ¿por qué me sacaron de la iglesia? Wow. 19 días llorando. Dios. Y llegué a un estado que le cogí odio al evangelio. Cogí odio. No, mi esposa no me podía hablar de nada de la iglesia, de nada. Wow. Me puse así, fuerte. Y una madrugada, una niña entra a mi casa. Una niña, una madrugada. Dios mío. Estoy viendo una película de Superman, que contra Superman contra otra superhéroe. Y entra una niña a mi casa y me topa así en el hombro izquierdo. Literalmente. Literalmente la niña me topa así. Jesus. Y me dice, tú no eres más importante que Jesús. A Jesús le dijeron Bersebú. A Jesús lo escupieron. A Jesús lo traspasaron. Wow. Y lo que Dios ha depositado en ti ha provocado un anuncio en el infierno. Porque en el cielo se habló de ti, en el infierno se escuchó y en la tierra será visible. Gloria a Dios. Cuando esa niña me dijo eso, yo me espanté. Cuando me espanto así, ¿qué usted cree? Yo estaba en el cuarto y cuando me espanté estaba en la sala. Santo. Mi hija es testigo que literalmente han tumbado la silla del comedor de mi casa, han explotado la puerta a los espíritus, porque los espíritus salieron a reclamar algo que no le pertenece, porque yo no le pertenezco. Porque hay gente que viene a Dios, pero no quiere negarse de lo que tiene ahí. Por costumbre, porque la posición de Dios te hace entender que tiene que cohibirte de las cosas que vivía. Gloria a Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Gracias. Mira, hombre de Dios. Wow. Wow, usted está tremendo, mi hermano. De verdad que yo bendigo tu vida, bendigo tu familia. Oh, my God. Bendigo las obras que Dios ha puesto en tu mano. Gloria a Jesús. Que sigan fluyendo en el nombre de Jesús. El tiempo pasa rápido. Sí. Creo que tienes que traerlo para que testifique. No, que y, ya el día aquí y la vida sea bendecida. Mi hermano, el tiempo pasa rápido, como Amén. dijimos. Quisiéramos que hagan una oración especial por ese pueblo que nos está mirando. Amén. Que necesita esa restauración que se está hablando en esta hora. Wow. Amén. Gloria al Señor. Dios, Pues claro que Dios, sí. Dios. Claro que sí. Vengo a orar. Amén. Vengo a orar de una manera. Dios Wow. me posicionó por eso. Amén. Y antes de orar, yo quiero decir algo, amado. Sí. Amén. Dios, y estaba en problemas con Dios por esto. Gloria a Dios. Fluye, profeta. Y cuando puse a orar por esto, Joselito, quiero decirte esto de parte del Señor. Gloria a Dios. Mi nombre es Francis Arbel División Mequía. Wow. 026-00-8550-7 es mi cédula. Gloria a Dios. 829-424-2301 es mi número. Gloria a Dios. Y oraba por ti y veía una hacha. Aleluya. Pero la hacha, en la parte que tiene como el hierro, era una piedra. Y esa hacha rompió un anillo en tus manos. Gloria a Dios. Esa piedra rompió un anillo. Y cuando esa piedra le dio al anillo, se esparció como espumas. Así. Y me turbé porque no entendía. Y comencé a pedirle a Dios la revelación de eso. Gloria a Dios. Y en la madrugada del día de hoy, a las 3:18, textualmente, el Espíritu de Dios trató a mi vida y me dijo, dile que yo le pongo un anillo. Gloria a Dios. Recíbelo. Amén, lo creo. En nombre de Jesús. Llegó el tiempo de la honra. Amén. Santo. Lo creo, Jesús. Llegó el tiempo de la honra. Aleluya. Y te voy a decir algo que será evidente porque está haciendo esto, Cristo. Gloria a Dios. Azul con dorado Gloria a Dios. y blanco será la decoración de tu boda. Gloria a Dios. Gracias. Mi alma alaba la gloria del Señor. Usted escuchó. Usted escuchó. Usted escuchó. Yo quiero que usted que está ahí conmigo ahora ore. Ah, mi alma alaba la gloria del Señor. Yo sé que hay mucha, Gracias, yo sé que hay mucha gente fuerte aquí. Wow. Yo quiero hablar a usted. Yo quiero orar contigo ahora. Yo quiero orar contigo. Yo sé que es difícil. Y yo sé que hay gente que no cree en ti. Yo sé que hay gente que te dice no vas a alcanzar. Yo sé que hay gente que le dice no lo va a poder. 19 años consumiendo crack, marihuana, perico. 19 años, pero un día llegó alguien que no vale hogar crea. No. Que no vale quien vale. Llegó el Espíritu de Dios, transicionó mi espíritu, transicionó mi alma. Y hoy estoy aquí. Y yo sé que Dios contigo lo hará. Porque hay una decisión en ti de servirle al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mira cada persona, Dios mío, que necesita una posición. Padre, cuando tú llegas, posiciona, porque el amor establecido, aleluya, en la vida de alguien, Señor, es lo primero que tú haces. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona, Señor, que está ahí. Mi alma alaba la gloria de tu nombre, Rey amado, Señor Dios. Padre, te pido por ellos, fortalécele, Señor. Padre, que cuando hablemos de amor podamos sentir el amor, que cuando hablemos de restauración podamos restaurar, que cuando
cuando hablemos de edificar, Señor, podamos edificar y no destruir, porque a eso usted nos ha llamado, a restaurar, a perdonar, a levantar, a dar ánimo al caído, aleluya, porque debemos considerarnos a nosotros mismos a la hora de hablar de los demás. Amén. Dios le bendiga. Impresionante. Dios. Wow, la gloria es de Dios. Yo se lo dije. Tremendo. Se lo dije que Dios traía una palabra poderosa que te iba a catapultar a otros niveles de gloria. Honramos a Dios. Damos gloria a Dios por usar un día más a su Hijo para bendecir nuestras vidas, restaurar ministerios que están caídos y abrirle los ojos a aquellos que están ciegos. Sí. Así que Dios ha hablado hoy. No solamente hoy, Dios seguirá hablando. Ya el pastor pertenece a la familia Excelencia Cristiana. Sí. Amén. Esto viene segunda, tercera y hasta que Dios lo permita. Amén. Prepárese, luego usted verá el testimonio completo. Sí. Aleluya, cómo el enemigo lo tenía en el mundo atado, cómo practicaba, aleluya, lo que se llama dimensiones demoníacas, cómo Dios lo libertó, lo sacó. Usted escuchó parte de eso, pero cuando usted lo escuche completo, le recomiendo que ojalá usted lo escuche sentado en una silla. Amén. Así que comparta este video. Esta es la hora de la unción donde Dios ha hablado. Así que aquellos pastores que, aleluya, han escuchado esta palabra que Dios le ha dado, el deseo de Dios es que cada día más nos alineemos en su presencia. Sí. Amén. Así que damos gloria a Dios. Estuvo conectado contigo tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez junto al pastor, hermano pastor Ignacio de la Rosa, y también el pastor Francis Arbel Divisón. amén. También nos puede seguir en las redes sociales como Excelencia Cristiana, Conectado Excelencia, y también Joselito el Reino de Dios o evangelista Joselito Pérez. Escríbanos a nuestro número 829-990-0024. Aquí agendamos la agenda de los predicadores, y si tenemos que ir nosotros a llevárselo a la iglesia, se lo llevamos. Amén. Así que damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.